Hola, buenos días a todos. Me llamo Alison Buse y por primera vez estoy acá me atreviendo, entre comillas, me atreviendo a hacer un video y empezar esa idea o ese proyecto que ya venía pensando ya hace algún tiempo, que sería proyectarme hacia YouTube y también hacer un trabajo con Instagram TV. Entonces, la idea de instaurar esa comunicación con sea lo a quien llegue es de poder hacer un intercambio de informaciones y también poder conversar acerca de algunos temas que creo que son relevantes dentro de mi área de actuación, que es la práctica de yoga. Y desde ahí también poder comunicar y tratar de entender un poco más la realidad, entender algunas otras realidades, también entender un poco más la mía a través de ese mismo trabajo y a través de ese intercambio de informaciones. Bueno, como mencioné, soy profesor de yoga. Trabajo específicamente con el trabajo de yoga asanas, que es el yoga físico, el yoga de las posturas que estamos acostumbrados a ver, especialmente en internet, y también para los que ya son practicantes, obviamente. Además del trabajo de yoga, también hago trabajo de pranayama, que sería el trabajo de los ejercicios de respiración, utilizando la respiración consciente a través de la práctica y también a través de la concentración en el yoga. Bueno, básicamente sería eso. También trabajo con, obviamente, dentro del trabajo de yoga está también el trabajo meditativo. Y justamente dentro de ese espacio, dentro de esa brecha, como se dice, del yoga y también del trabajo meditativo, me gustaría empezar a instaurar esa comunicación para tratar de sacar especialmente algunos paradigmas acerca de la práctica de yoga, acerca de la meditación. Generalmente lo que se piensa de la práctica meditativa o la práctica de yoga es que es una práctica de cierta forma monótona o que sea que tenga poca actividad, y también se trata de entender la meditación, o muchas veces se entiende la meditación siendo algo de donde tenemos que aquietar la mente o dejar la mente en blanco. Eso es algo que utilizamos mucho acá, algo que mencionamos mucho, la idea de que no hay cómo mantener la mente en blanco, no hay cómo apagar los pensamientos, no hay cómo necesariamente cesar los pensamientos. Si pasara estaríamos, no estaríamos vivos, ¿cierto? No estaríamos en actividad de vida. Creo que la idea es justamente entender que los pensamientos están, los pensamientos hacen parte de uno como individuo, es una parte del ser integral, y la cosa es que no tenemos que cesarlos, no tenemos que apagarlos necesariamente, sino que tratar de entenderlos y buscar tal vez una raíz, tratar de buscar un entendimiento y especialmente entender que no pueden ser ellos que van a ser el más fuerte, lo que va a llevar la vida de uno. La idea es que uno vaya tomando conciencia de esos pensamientos y pueda, junto con ellos, también integrar el emocional y el físico, y, como mencioné anteriormente, hacer un trabajo integral, hacer un trabajo que se puede desarrollar con todos los tres planes. En yoga también hablamos mucho de esos tres planes, serían los planes físico, emocional y mental. Ahí entra un otro estigma del yoga, que mucha gente piensa que el yoga básicamente es una práctica espiritual o una práctica religiosa de cierta forma. Y nada más equivocado, nada más contrario que eso. De hecho, puede ser sí considerado una práctica espiritual, porque entendiendo la idea de espiritualidad como el descubrimiento y el autoconocimiento, ¿cierto? Desde ahí se puede entender si una práctica espiritual, pero para nada tiene que ver con una práctica religiosa, por ejemplo. Entonces sería interesante también sacar ese estigma de que está involucrado con algún tipo de religión o está involucrado necesariamente con la espiritualidad, porque también puede haber personas completamente escépticas que pueden practicar el yoga y hacer ese trabajo a través de la autoobservación y desde de la parte mental del yoga. Entonces, yo creo que sería restringir demasiado,
poner la práctica de yoga en un determinado espacio. Entonces, eran especialmente esos dos estigmas que me gustaría conversar en el día de hoy. Primero, la práctica de meditación, que no es un mantener la mente en blanco, no es un cesar y apagar de pensamientos. Eso no es posible. Mientras estamos vivos, estamos pensando. Y la idea es ir observando esos pensamientos y aprendiendo con ellos también. Y el segundo entonces es el estigma de la práctica de yoga en sí, que tiende a ser de una práctica sin movimiento, o entonces que sea una práctica espiritual, y no necesariamente es así, porque puede ser algo muy movido. De hecho es algo muy movido que tiene harta información física, además del emocional y mental, como mencioné. Y también está esa idea de entender la práctica de yoga especialmente como esa práctica integral que nos va a trabajar la mente, el cuerpo físico también y el cuerpo emocional. Entonces, de ahí podemos empezar a instaurar una comunicación. Me gustaría proponer de que a quien esté interesado haga algunas preguntas o mencione algunos temas o sus experiencias con esos asuntos que mencioné. Y desde ahí podemos instaurar una comunicación y podemos hacer un intercambio interesante de ideas. Bien, ojalá conversemos pronto y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.